Las ermitas forman parte de los paisajes de nuestros pueblos. En Ansó, la ermita de la Virgen de Puyeta está situada en un alto, divisando los caminos a Fago y al Valle del Roncal, en la ruta que siguen las aves migratorias. Una privilegiada situación desde la que se disfruta de un amplio panorama. Su origen puede remontarse a cultos precristianos, como sucede con otras muchas ermitas pirenaicas. En 1598 Catalina Aznárez dejó en su testamento 5 sueldos jaqueses para la ermita de la Virgen de Puyeta, lo que indica la existencia de un edificio presumiblemente de estilo románico. Desgraciadamente, este edificio fue incendiado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Los ansotanos reconstruyeron la ermita tal como hoy la conocemos, y un edificio adjunto para vivienda del ermitaño y sala de los cofrades. El ermitaño, además del cuidado de la ermita, tenía entre sus obligaciones tocar las campanas al atardecer y en los días de boira. Tocaban las campanas para que si algún transeúnte pasaba, pues para que se dieran cuenta que allí había gente o para asistirlos. ¿Y el ermitaño? Sí. Un tío chiquín. El ermitaño vivía allí todo el año con su familia. Lo de mi abuelo no es que me acuerde mucho, lo caso es lo que me contaba mi padre, que bajaba a la escuela aquí andando. Los ansotanos encargaron una nueva imagen de la Virgen que reprodujera la postura de la antigua. Según Paco Tecla, se esculpió con la madera de 2 pinos gemelos de la Sierra de Santo Domingo y fue transportada hasta Ansó a lomos de 2 machos de Casa Antón. En 1979, y entre los robos que sufren las ermitas del Pirineo, Mosén Dámaso decide bajar la imagen a la iglesia de Ansó, donde permanece en la actualidad. Alrededor de la ermita giraba una buena parte de la organización de la vida tradicional de los ansotanos, creencias, fiestas y hasta política, pues en ella se celebraba la Junta de Puyeta o de San Miguel, donde en un ejercicio de autogobierno se solucionaban los conflictos que se pudieran producir a lo largo del año entre los habitantes de los valles de Ansó y del Roncal. La Virgen de Puyeta es la patrona del pueblo, y a ella acudían los ansotanos para pedir ayuda ante todo tipo de problemas. Entonces de chavales pues tuvimos muchas veces hacer rogativas y cosas de esas. Mi madre nos mandaba para que tocáramos la oración, para que no apedregara los trigos. Lo que no sé si aquello hizo efecto. ¿Subías a Puyeta? Sí, andando. Y muchos descalzos, pero yo no tanto como eso no. La época de que nosotros nos acordamos, yo por lo menos, es cuando subíamos la mayoría de la gente andando, con burros, con la comida. Estaba en la misa, que era el acto principal de la romería con los naturales. La organización de la ermita superaba el ámbito eclesiástico y dependía en buena parte de la cofradía de la Virgen de Puyeta, formada por los hombres con patrimonio y donde quedaban excluidas las mujeres, aunque fueran propietarias, y los hombres desheredados. ¿Y tu pai era cofrade de Puyeta? No podía, ¿Por qué? porque estaban algo así, que tenían que hacer. Varios eran los actos que celebraban a lo largo del año. Cuando feban una lifara, cada cofrade podía allí acompañado por un moceo o moceta que se posaba bajo a mesa y allí comeba. Los clamaban os perrés. ¿Fas memoria que a mai tuya fue perré en Puyeta? Pobrecita, pero lo que quedaban de ella. Le decir a mi madre que entonces subían los que eran cofrades y se subían a uno, y a ella no sé si su abuelo o no sé quién lo subía alguna vez también a mi madre, pero yo eso ya no lo conocí. Si al caso se lo contaré a mi madre. La romería era el acto principal de la cofradía y cada año un cofrade y su mujer eran los encargados de su organización. Se les clamaba os mayordomos. ¿Y fueron os zagues mayordomos? Sí, os de San Bartolo, que tenían burro y macho. ¿Cómo pullaban los mayordomos? Caminando.
¿Y a Jarcia en dónde la llevaban? Era mulo. Desde la Cruz de Veral se subía en procesión portando la bandera de San Sebastián y unas picas rematadas en cruz y con una rama de rusco. En lugares determinados se bailaba el alacay, una danza ritual dirigida por los mayordomos donde participaban 6 jóvenes parejas a los que se conocía por os alacayos. Ya en la ermita se oía misa, se cantaba el himno y los gozos en honor de la Virgen. Sé nuestro amparo y consuelo, de Puyeta Virgen pura. Como había tanta gente entonces que subía una barbaridad de gente, de oír a los hombres cantar los gozos de la Virgen, que era emocionante. Se llegaba a Puyeta, se hacía una procesión por alrededor, y me acuerdo de eso, se hacía una procesión alrededor de la ermita y se cantaba la salve y de eso no me acuerdo yo tampoco. Pues yo sí, no. porque yo no, que su hija. Yo me acuerdo de misa y después ya a comer. Se celebraba la comida comunal y después continuaba la fiesta con bailes y juegos en la era. En aquellas eras, Sí. los corridos yo que diga con un pañuelo que me daba el marrón, diga porque valía. Oye, ¿y cuando subíais a Puyeta ibais a misa? Sí. ¿Y después? El día que se la Puyeta, ese día no faltan costillas ni falta nada. ¿Sí? Y aquel día todo el mundo llevaba buena comida. ¡Buah! Así, ¿eh? Aunque después se pasaron así lo viví. ¿Y dónde se comía? En las eras. En las eras. En la era y no hay dentro también el comedor. Ah, también. Ahora como la misa y bajan enseguida y estabas todo el día. Por barrios se juntaban y se hacía la comida comunitaria, se cantaba, pues se asaba la carne con un espedo de bucho. Sí, exacto. La alacay se bailaba al son del salterio y ochiflo y desapareció a finales del siglo XIX ante la llegada pujante de la jota y de nuevos instrumentos. ¿Y pues en la era se bailaba también? A jota. ¿Y os mocéis qué? ¿Chugabais? Toma, claro, a chuga. ¿También se bailaba una cosa que se clamaba Chan de Mingorra? Sí. ¿Y cómo empieza esa canción? Chan de Mingorra, no a mí. Lo taco y lo chupi. Y yo no era de acá, pero luego en Veral, Sí, en la cruz. en la cruz, Sí. se van eso. ¿O Chan de Mingorra? O Chan de Mingorra. ¿Y eso lo has visto tú? Hombre, claro. Pero el alacay no lo has visto. ¿Eh? Un baile que clamaban o alacay. No. No sabemos si cuando Sorolla visitó Ansó en 1912 y 1914 vio a los ansotanos bailar la jota en Puyeta o fue en el pueblo. Lo cierto que es esa la imagen que eligió el pintor para representar a Aragón en los paneles de la Hispanic Society de Nueva York, un cuadro lleno de movimiento, luz y alegría. La cofradía de la Virgen de Puyeta desapareció en los años 20 del siglo pasado. Nos queda constancia de su importancia en la indumentaria femenina ansotana, en lo que conocemos como traje de cofradía. De la indumentaria masculina quedan descripciones y es muy similar a lo que conocemos actualmente como traje de novio de calle. Hubo la época de los cofrades, que cada familia se encargaba un año de hacer la comida, era la responsable de eso. Hubo una, ya lo sabéis, hubo una época, unos años Muchos de parón, años, sí. eso terminó, Sí. y hubo muchísimos años que eso se cortó y entonces la gente subía su comida individualmente, se compartía con el de al lado un café, que se subía en el termo, luego hubo una prohibición de hacer fuego y se enfocó de otra forma. Sí, cuando arreglaron Entonces la ya nos casa, llevábamos tortillas de patata, buenas ensaladas y lomo. chao. Y bueno, era el primer domingo después de la Virgen de septiembre, pues se puyaba a Puyeta con caballerías, se comía allí todos, o sea, las familias, y se pasaba un rato bien. Después de comer, pues se cantaba allí al corro en la era,
Se pasaba bien. Que se cantaban Pues a lo jotas. mejor el himno de la Virgen de Puyeta o qué sé yo. Virgen de Puyeta. De este valle el corazón. Y por reina te proclama. La noble villa de Ansó. Lo típico de allí era el juego repilone. Sí, Hacían corro por parejas. ¿Tienes algún recuerdo de la jota de Ansó? Las fiestas, el final de las fiestas era todos los días la jota. La jota. Y bailaba Ramona con Mateo y Matea Cherón con Jorge de Manata. ¿Y esa jota de Ansó era rápida o era lenta? ¿Te acuerdas? Pues yo me parece que era más rápida de lo que la bailan, pero la bailan así renta ahora, pues era lenta. Todo lo que gira alrededor de Puyeta forma parte del acervo cultural de los ansotanos, de sus vivencias y recuerdos, mezclando creencias religiosas, viejos ritos precristianos, tradiciones festivas y hasta el recuerdo del autogobierno que este valle del Pirineo tuvo en otro tiempo. Desapareció la lacay y también la cofradía, pero nunca se dejó de celebrar la romería. Hay que decir que luego se reanudó un poco, no con los cofrades como en los tiempos antiguos, sino de una manera distinta, haciendo una comida en común, que es hasta a día de hoy continúa. Claro. Migas y carne a la pastora. Antes se pasaba muy bien en Puyeta, ¿Cómo puyabais? caminando. Pero mira, nos juntamos en todos del barrio y amigos y todos a comer, todos en la pradera y todo, cada uno repartir la comida de unos con otros y todo. Se pasaba muy bien en Puyeta. Y después de 80, en la era, a jugar al piloné, al corro y qué sé yo, qué hacíamos. En Puyeta se ha recuperado la celebración de la Junta de San Miguel con los vecinos roncaleses, y en la romería se vuelve a hacer la comida comunal y se escuchan las jotas. Torná a bailao a la cai y era un viejo sueño de los ansotanos. Se teneba mucha información gracias ao treballo que Álvaro de la Torre fició alrededor de ese viejo baile. O empentón zaguero lo dieron los de Villanueva, siempre percaciando en los tarrancos da cultura nuesa. Ellos han feito a música e o baile. O concello repunxó con Goyo e Mónica d'Alexos e os chovenallos de Ansó gozaron bailotealo. Entre todos, han feito que ao lacai tornen tas carreras de Ansó. Verdad é que ha perdido a jarcia ritual de antismás, pero nunca dejó de ser parte da cultura nuesa, ese patrimonio que nos va reconocernos como miembros de un